Bueno, estamos en una nueva versión o capítulo en este caso de esto que estamos elaborando que se denomina Entre Quines. El tema de hoy es bastante, no controversial, pero es un tema bastante común quizá, malentendido quizá, o en un sentido en el que es muy monótono y quizás lo hemos vuelto tan monótono que sale de los aspectos técnicos y lineamientos académicos sobre lo que debería basarse en realidad, que es la electroterapia. En este caso tenemos la visita nacional, en este caso aprovechando el tiempo y el espacio de nuestro colega. Él es el licenciado Daniel Gutiérrez, docente de pre y posgrado en el área de electroterapia, con posgrados también, evidentemente, en electroterapia y investigador en la parte de electroterapia. Entonces tenemos uno de los cerebros más envidiados del país, uno de los pocos que de alguna manera le está dando continuidad y tecnicismo en lo que corresponde al área, ¿no? Entonces, con mucho público, evidentemente, en la ciudad de Cochabamba, así que vamos a tener muchísimas visitas y comentarios seguramente en el video, así que bienvenido Dani, gracias por aceptar y brindarnos el tiempo para poder elaborar este tipo de charlas que de alguna manera nos permiten despertar el interés de los futuros kines, pero al mismo tiempo generar un poco de retrospectiva en los kines Bodge antiguos, si se puede llamar de esa forma, y darle un poco más de honor a esto que nos gusta, que es la electro, la fisio, la electro como fundamento. Y nada, gracias por el tiempo y el espacio. Gracias, Marcelo, por la invitación. Para mí es un honor estar acá compartiendo la parte de actualizaciones, viendo un poco de conocimiento también y bueno, ver qué actualizaciones hay dentro del manejo de electroterapia, ¿no? Que es un recurso fundamental para el fisioterapeuta y kinesiólogo. Claro. Es como el paracetamol del médico. O sea, hablando técnicamente, es como que el médico necesita muchísimo conocimiento del aspecto farmacológico, porque casi el 70-80% de su trabajo que realiza es medicar. En nuestro caso, en el aspecto clínico, terapéutico, asistencial que realizamos, eh, siempre una máquina de electro, un TENS, un magneto, un ultrasonido es lo más común que encontramos en los gabinetes. Entonces, eh, antes de ingresar en el contexto técnico, ¿quién es Daniel? ¿Quién eres? ¿Cómo has ido evolucionando? ¿Cómo te ha ido llamando la atención? ¿Hay una situación personal o técnica o profesional en la cual a vos te ha motivado o incentivado a poder destacarte y formarte en esta área de la electroterapia? Sí, en sí mi formación y manejo experto dentro de la parte de electroterapia comienza hace muchos años atrás, incluso desde la parte de pregrado. Y bueno, a un inicio yo no la entendía la parte de electroterapia. Incluso cuando era estudiante de pregrado, abandoné la materia. Mira, Sí, abandoné la materia porque no la entendía, no tenía un entendimiento bueno, no tenía una formación sólida en esto. Entonces, la parte de mi formación ha sido por propia cuenta. Y en realidad, entonces, empecé a revisar los libros, a leer, visitar un poquito de internet. Bueno, en esa época no había tampoco mucha información al respecto, ¿no? Entonces, ahí poco a poco empecé a hacer trabajos de resumen, ver qué era el manejo de las corrientes, ¿no? Empecé a trabajar para una empresa donde en realidad ahí empecé a revisar los equipos, a manejarlos por propia cuenta, ir viendo, y ahí es donde fui aprendiendo de a poco. Y bueno, donde me empezó a gustar más es cuando llegó un profesor de afuera, de la Argentina, que bueno, es el profesor Roncio. Entonces creo que en realidad él es el pionero en la parte de electro en Latinoamérica. Y ahí me pareció espectacular cómo manejaba la electroterapia desde un ámbito investigativo. Entonces ahí empecé a inmiscuirme más. Y bueno, ya empecé a formar parte de cursos del extranjero, diplomados afuera. Con este tema de la pandemia, como todo era virtual, se facilitaron más las cosas todavía, porque yo tenía
autores, por ejemplo, como Rodríguez Martin, Tim Watson, que, o sea, jamás en mi vida pensé que iba a pasar un curso con ellos, o participar de algún congreso que los dicten, ¿no? Entonces se facilitó porque empezaron a mandar papers donde, o sea, tienes al profesor Tim Watson que te va a hablar de estos temas de la electroterapia. Entonces ahí tenía el tema de la inscripción, ¿no? Entonces empecé a participar, a actualizarme mucho más. Y bueno, en sí lo que quiero actualmente es profundizar más en electro. No solo desde aplicar el recurso físico, sino darle el porqué. Entonces, para ello creo que es fundamental aprender mucho sobre física de la electroterapia, porque es esencial. Después, conocer muy bien la fisiología, porque estos recursos desencadenan mucho el factor fisiológico para que llegues a una terapéutica adecuada, ¿no? Como bien dices tú, ¿no? Comparto la idea que tienes. Yo relaciono mucho la electroterapia con la farmacología. Entonces, por ejemplo, el TENS para mí puede ser un paracetamol, ¿no? Desde una primera fase de manejo de dolor. Y si mi paciente no va evolucionando, entonces voy programando sus modulaciones. Pero si realmente no veo una evolución, entonces ya subo a un nivel mucho más. Entonces ahí yo puedo pensar y decir, ¿qué tal si nos vamos con una interferencial? Entonces puede ser como un ibuprofeno. Claro. Entonces va ahí. Ahora, si realmente yo quiero dar una dosificación fuerte, trabajar sobre el sistema nervioso central, límbico, todo, no sé, puedo pensar en un fármaco más potente, digamos, una gabapentina, digamos, entonces ahí le echo una Trace. Entonces voy subiendo niveles y voy trabajando muy bien sobre el aspecto del sistema nervioso central, todo lo que es el manejo de neurofisiología, que es importante realmente. Correcto. Entonces, lo que realmente se tiene que aprender a manejar en la actualidad es a pensar qué dosificaciones son las correctas para poder programar en el equipo y trabajarlo en el paciente. Y lamentablemente la electroterapia actualmente está mal empleada. Mal empleada por el detalle de que la mayoría se ha acostumbrado a trabajar con programas establecidos. Entonces, en el uso no está bien determinado, bien hecho. Ahora, segundo lo que comentaste este tema, ya entrando en la electro específicamente, y el gran problema de la electro en la actualidad, yo sé que por lo que te voy a preguntar, nos van a tirar tierra las importadoras, las empresas, porque lamentablemente la electroterapia, digo lamentablemente, está mal entendida, mal interpretada por una condicionante de las opciones que todas las máquinas se las comercializan desde un punto de vista que una máquina cuesta más caro porque tiene 300 programas incluidos en la máquina, pero está otra máquina que tiene 100 programas. La diferencia son 200 programas, pero tiene un costo extra porque tiene más programas. Evidentemente, seguramente dentro del equipo técnico de la marca X lo han fundamentado, pero muchos de esos parámetros no están contextualizados al momento, a la etapa del lugar. ¿Qué opinión tenés en esto? ¿Es bueno, es malo? Desde la parte académica, también para mí como docente también en la materia, es malísimo, porque al final terminamos siendo lo que llaman vulgarmente enchufoterapeutas. Exacto. Entonces, ¿qué opinión te merece este tema? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la comercialización en las máquinas, pero principalmente en el aspecto técnico? En realidad, hay muchas marcas que han empezado a introducirse en nuestro mercado, ¿no? Y hay gran gama de equipos que uno puede tener y en realidad el fundamento está en que uno tiene que saber manejar su equipo. O sea, yo les digo, por ejemplo, a mis estudiantes de pregrado, ¿no? Ellos me preguntan, dice, ¿con qué equipo inicio? ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? ¿Qué me aconseja? ¿Con qué va? Entonces, si yo les digo, o sea,
si tú no tienes un conocimiento sólido en el manejo de dosificación, entonces de nada te sirve tener un equipo gigante, claro, y que tengas todo si no vas a sacar el jugo al 100%. O sea, es como tener un elefante dormido ahí, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve tener un equipo de $10,000 si no lo voy a hacer utilizar? A veces es simple tener un equipo de unos $100, así una cajita chiquitita que tenga 10 amps y le puedes sacar el jugo, ¿no? Le puedes sacar el jugo. O sea, la idea es ahora en electro manejar técnicas. No es agarrar y como se dice el enchufoterapeuta, te voy a poner los electrodos, todo pasivo y ya está. Ya no, eso murió. Empezó a morir la electroterapia pasiva. Esa es la electroterapia antigua. La electroterapia moderna ahora está en referencia a trabajar todo full. Entonces, si yo voy a trabajar un TENS, entonces puedo trabajar combinado con algún ejercicio terapéutico adecuado junto con la corriente. Y eso se puede lograr. Ejemplos fáciles de eso, la electroestimulación neuromuscular. Entonces, tú puedes dar una dosis de ejercicio terapéutico junto con la electroestimulación, pero siempre con un análisis y un razonamiento clínico a lo que uno quiere llegar, ¿no? Ahora, si hablamos, por ejemplo, del tema de marcas, por decirte, hay marcas que tienen buen prestigio, que son reconocidas a nivel mundial, que tienen un renombre, pero hay equipos que no tienen marcas. Entonces, por ejemplo, hay gente con el factor de los equipos, algunos equipos que los importan, ¿no? De Asia. Entonces, no sé, por ejemplo, puedes tener un ultrasonido que te dice, tengas ultrasonido, tienes diabánica, tienes láser, tienes todo, o sea, wow, tú lo ves espectacular. Y al final tú ves, o sea, preguntas, ok, ¿cuánto me sale el equipo? Ok, te lo pueden vender, no sé, 1,000 bolivianos, 800 bolivianos, algo mucho, ¿no? Bien, perfecto, me compro. Pero realmente será que funciona de ser. A mí me tocó una experiencia hace años así. Resulta que vienen 3 alumnitas, estudiantes que tengo. Se dice, me compré este kit. Me lo puedes revisar si está bien porque no sé toda la emisión. Bueno, déjenmelo. Ok, pero no es responsable. No funciona. Pero, o sea, ya ven ustedes, me dejaron el equipo. Empecé a revisar ya. Veo la emisión, nada. Entonces tenía un amigo ingeniero biomédico. De menor, estuvo en la ultrasónica, ¿cómo va? Y su ultrasonido solo daba hasta una emisión de 0.1. Pues, o sea, ni nada. O sea, no tenía ni un BNR, aparte de que me dice la corriente galvánica, tengo un osciloscopio, no, te lo compré propio, veo la onda cualquier cosa. Es la de todos. No tiene una forma de onda establecer nada, aparte de que, bueno, desarmemos los láseres. Focos de LED simples, como los de Varidac. O sea, llegas a ese punto que estás pagando 800 bolivianos por algo que te va a servir. Y en la red les mostré todo y ni siquiera se lo llevaron al equipo. Me lo dejaron ahí. Bueno, entonces aproveché y dije, ¿para qué lo voy a votar? O sea, agarro el pregrado, muestro esto. O sea, no es con el son de desprestigiar, claro, sino que en detalle es demostrar, o sea, que hay tecnologías que no sirven, que no van a hacer nada en el paciente. O simplemente imagínate que esa corriente que me proponen, o sea, en su forma de onda tiene ruidos. Entonces, fisiológicamente voy a estimular cosas que no debo. Entonces, voy a desencadenar potenciales equívocos, puede desencadenar incluso el tema de hasta de quemaduras. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado. En el mercado salen equipos copia igual. Yo tengo una investigación que la elaboré el año 2015. Está subida en la revista Cielo, donde hago un versus de un electroestimulador, sí, sencillo, maldito, que cuesta como hasta en 100 pesos, te lo venden, versus un original, haciendo similitudes de características técnicas casi iguales. Y tratan de compensar ondas, pero no lo hacen. Entonces son ondas desfasadas,
que en realidad va a desencadenar activación nerviosa equívoca. Entonces, eso no es adecuado ponerle a un paciente. Claro. Entonces, vas a trabajar una fisiología inadecuada. Bien. Ahí sumando un poco a la consulta que mencionas, bueno, en realidad lo que nos comentas hace mucho claro la procedencia del equipo. No, existe un ente regulador a nivel mundial que de alguna manera regula este tema como que de una acreditación en que si una empresa X crea un equipo, necesita algún registro que permita validar de venta, digamos, libre. Sí, sí, hay. Los equipos que en realidad son de buena gama, alta gama y son certificados, tienen una certificación de calidad. Por ejemplo, en Estados Unidos está regida por la FDA, ¿no? Y si hacemos, por ejemplo, una comparativa a Latinoamérica, por ejemplo, en Argentina está la ANMAT. Entonces sí te rigen, entonces son controles de calidad que hacen para que sus equipos estén bien certificados. Perfecto. Entonces eso a ti te respalda de que esa empresa que está lanzando una tecnología está certificada por un ente regulador de calidad y que es segura para la parte práctica en salud, ¿no? Entonces a eso va. Bien, perfecto. Ahora, entremos a una problemática en que la electroterapia está o sobrevalorada, si está sobrevalorada o no, y también al uso indiscriminado que existe, porque encontramos que en un modelo terapéutico, dentro de un modelo tradicional, siempre hay electro, tiene que haber electro, que uno abre un gabinete y evidentemente tengo que comprarme un equipo. Entonces, uno, la sobrevaloración que tiene la electroterapia y también la utilización indiscriminada. ¿Qué opinas con eso? Yo. Sí, la verdad es que muchos piensan que la electroterapia, o sea, te va a solucionar absolutamente todo, pero no es así. La electroterapia en realidad es una herramienta de todo el arsenal de técnicas que puedes manejar como fisioterapeuta y kinesiólogo. Entonces, no se la utiliza bien, porque viene el paciente, tengo dolor, ok, listo, corrientes, ya está, pero terapéuticamente puede ser que no funcione y este paciente necesite otro tipo de terapia. ¿Ya? Y que en este sentido puede ser mucho mejor el trabajo de terapia manual o algún tipo de ejercicio funcional o liberación, ¿no? Facial. Entonces, hay que aprender a pensar si realmente esa corriente te va a servir, ¿no? Entonces, ese es el detalle, que lo usan indiscriminadamente. Y ahí entramos un punto del tema de usar la parte de los programas establecidos. Entonces, si yo tengo un equipo, por ejemplo, portátil, que me vende con X cantidad de programas, entonces yo veo, si el equipo está muy bueno, entonces, sí, tengo dolor lumbar, tengo tensor endorfínico, sí. Y creo que todos quieren poner tensor endorfínico a sus pacientes, pero realmente no te va a funcionar, no te va a funcionar en todos los pacientes, porque cada persona es un mundo aparte. Aparte de ello, es de que no hay esa lógica de pensar qué dosis te está dando ese equipo. Porque realmente hay programas que te dicen, pero ni siquiera puedes ver qué frecuencia te maneja, qué amplitud te maneja, cuánto es el tiempo, si es una corriente constante o voltaje constante para que puedas programar y hacer la técnica. Entonces, en realidad, no estás aplicando una dosis de frecuencia, amplitud adecuada. Entonces ahí también entra la parte de la evaluación, que a veces no evalúas. Estás ahí, sí, me duele, el médico me ha dado este diagnóstico y me ha dado orden de que usted me trate con TENS, ultrasonido magnético. Ahí tocas dos temas muy, muy, muy importantes. Uno, la mecanización en la cual ha entrado la dosis, la elección en primer lugar del medio físico, la dosificación. Siendo realistas, y esto nos pasa en el aspecto de los estudiantes, porque ambos estamos dedicados al tema de pregrado, quizá uno dentro de la universidad establece modalidades terapéuticas, pero pues con múltiples opciones. Llegan a un internado, independientemente del hospital que vayas, es público, privado, lo que sea,
hay una mecanización, que llegan al examen de grado, TENS, ultrasonido o bueno, infrarrojo, TENS, ultrasonido, masaje, estiramiento y chao. Y bueno, ves en la hoja de detalle, porque evolucionan, ¿no? Y se hace un comparativo y dice, pero en los 8 pacientes que atendieron hoy, en los 8 se establece el mismo protocolo. Y es una problemática que vos mencionás, es que estamos tan mecanizados y automatizados que el sistema los condiciona a reducir tiempos, a aplicar lo que tienen a disposición. Y no les permite, y esto también es una problemática, y los mismos docentes, los mismos colegas que están dentro de la parte hospitalaria, si se puede llamar así, los encuadran, ¿no? De que vos no podés pensar diferente, de que si vos, bueno, querés hacer algo diferente, te estás revelando, vos no podés ser más que yo. Son una problemática entera que conlleva que el mismo profesional nuevo que se está formando se mecanice, cosa de cuando ya egresa, se formó en un modelo práctico donde se sigue esa secuencia. Sí, Eso también pasa allá en Cochabamba. es igual porque en realidad todo se va volviendo mecánico, mecánico, mecánico. Y a veces el problema que tienen es que se crean protocolos ya establecidos de tratamiento. En realidad, o sea, ese es el error, ¿no? Y aparte que hay la falencia de que terapéuticamente, pues, que no sea bueno. Claro. Entonces ahí al estudiante se le va quitando todo lo que es también la parte de pensamiento, el desarrollo, el razonamiento que tiene que tener. O sea, Entonces acá el estudiante más bien tiene que aprender a desarrollar todo eso, a analizar el por qué poner las cosas, por qué poner este equipo. Entonces, ¿qué va a hacer? Y ahí también la combinación de recursos físicos es importante, porque un recurso te puede inhibir a otro. Y ahí totalmente. por ejemplo, si yo te voy a trabajar por decirte, no sé, una epicondilitis, y primero le meto calor, una compresa, y después, sí, en el protocolo me dice que le voy a echar un láser, después, ya lo has inhibido, el láser no va a hacer nada. Entonces estás botando tu disparo de fotónico, o sea, a la deriva. Entonces ahí tienes que aprender a pensar, o sea, ¿qué es lo primero? ¿Cómo combinar los recursos? ¿Para qué? Todo eso. Exacto. Y entonces hay que aprender a investigar todo esto. Entonces, la parte de la fisio con electro ha avanzado demasiado. Entonces, tú empiezas a revisar el Google académico, por decirte. Entonces, hay ya indexación de muchas páginas académicas, muchas revistas académicas, donde la electro tiene mucho fundamento investigativo. Entonces, todas las investigaciones te van a dar muchas actualizaciones en diferentes técnicas. Hay técnicas que, por ejemplo, antes eran contraindicadas. Entonces, por decir, no, que está contraindicadísimo ponerle electro en una prótesis de cadera, en una artrodesis de columna. No, ahora ha cambiado todo. Puedes poner. No voy a interferir, pero que deportes, y vamos a hablar específicamente de esas problemáticas que son como que piedras fundamentales de la electro en la práctica clínica. Por ejemplo, errores, no sé si llamarle errores o mitos, que ahora lo vamos a desarrollar. Por ejemplo, bueno, el paciente llegó tarde o el sistema solamente me permite tratarlo media hora. Y el paciente necesita TENS, magneto y masaje. Bueno, le meto dos en uno, ¿no? Le pongo la corriente en el codo y al mismo tiempo le pongo el magneto. Técnicamente hablando, esto es viable. Lo que acabas de mencionar, existe una contradicción física en el hecho de que vos puedes emitir una frecuencia con un aparato, el otro también te emite una frecuencia, hay una distorsión de la frecuencia en el cuerpo y al final el efecto terapéutico se va al tacho. Entonces, técnicamente hablando, existe esta realidad, es viable, no es viable, es totalmente antiterapéutico. ¿Cómo lo ves este tema? Eso entra dentro de la parte de algunos mitos, porque también te dicen, o sea, sí, le voy a poner la magneto, la corriente, voy a tener doble efecto, va a ser mucho mejor para mi paciente. Pero eso es un error de aplicación terapéutica, porque si bien el campo magnético
se maneja una dosis de microcorriente subsensorial activa, imperceptible en el paciente. Tú le echas los electrodos ahí, o sea, estás interfiriendo con el tema de la emisión. Entonces, ahí es donde no das un impulso, o sea, activo fisiológico adecuado. Entonces, el organismo va a saber a quién le hago caso. Le hago caso a la magneto, le hago caso a la estimulación de la corriente, o sea, no va. Entonces, está mal aplicado eso. No es que potencias, no se puede creer, pero en realidad al tener fundamentos físicos similares de ambos, es como quieras aplicar dos corrientes diferentes en un cuerpo la resultante no va a ser una definición de el cuerpo a dónde se va, hacia la estimulación que le está dando el lado o hacia el otro. Y esto es una problemática porque todos los centros por aminorar tiempo, porque el paciente llegó tarde o quizás está motivado, le ponen los dos. Bueno, segundo punto. Y no sé si te vas a leer de esto. En alguna ocasión vi colegas donde el paciente tiene un problema en la cabeza, migraña, un tema de trigémino, neuralgia, parálisis espacial, y le ponen el campo magnético en la cabeza, como un resonador, ¿no? Y se apoya. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué? Okay, sí, es técnico, es chistoso, no quiere matar al paciente, Se pone en la parte del túnel. Hay todavía algo demostrado de que, digamos, puede afectar. Afecta, sí. Sí. Como es tan imperceptible, se puede... Mira, hay técnicas que en estos últimos años han sido bien desarrolladas. La estimulación magnética transcranial, que por ejemplo es como un aro que te ponen acá. Esta se mide en teslas. Y entonces este tipo de tratamiento, por ejemplo, bueno, técnica te sirve para tratamientos de depresión, que lo están estudiando bastante, en la parte de insomnio y todo lo que es para el dolor crónico. Solo que hay que trabajarla muy bien. Desde mi punto de vista, yo prefiero trabajar con aplicadores planos. Por ejemplo, si voy a usar una magneto convencional, prefiero un solenoide plano. ¡Pic! Listo. Entonces, el detalle va a ser, si yo quiero hacer un tratamiento similar, entonces tengo que ver el enfoque de qué área voy a trabajar en el cerebro, qué tipo de estímulo quiero hacer. Si la capacidad, digamos, de la frecuencia o la intensidad están adecuados para conseguir un efecto terapéutico. Sí, ahí es. Pero con la magneto no hay convencional, no hay nada demostrado. Nada demostrado, no hay nada. Con la que sí se están haciendo estudios, con esta la transcranial magnética. Pero ojo, la potencia es mucho más buena. Porque el magneto convencional solo la mides en militeslas. Exacto. Militeslas, o sea, es bajo. Pero esta es teslas netos, o sea, es fuerte en la emisión. Otro tema que es así muy puntual y muy pragmático, lo que mencionaste en el momento, la electroterapia en formas o patologías, postquirúrgicas en placas metálicas. Existe un lineamiento muy tradicional. Cualquier forma de cualquier forma de campo magnético, llámese onda corta, llámese campo magnético, una corriente de electro, puede generar que la placa se caliente y pueda generar un problema mayor. Técnicamente hablando, mencionaste hace un momento de que sí existen modificaciones y adaptaciones que se hacen con los diferentes usos. Explícanos sobre esto, ¿qué es lo adecuado? Bien. Primero, es importante ver el tipo de procedimiento quirúrgico que le realizaron a ese paciente. Sí. Siempre hay que trabajar en este sentido en equipo con el médico. Preguntar, digamos, qué tipo de implante tiene, todo eso. Explicarle, pues nosotros somos los expertos en explicarle el recurso que vamos a aplicarle. Y bueno, el tema de corrientes de baja frecuencia, que no son polares, se puede aplicar directamente en la zona. Pero si hablamos de corrientes que ya son polares, en este caso las unidireccionales, hablamos de galvánicas, de dinámicas, sí hay que tener un poquito más de cuidado por el componente galvánico. Pero eso no quiere decir que la corriente va a llegar hasta el implante. No llega, es imposible. Es una zona repetición en la piel. Exacto, ¿no? Por incomodidad. Si hablamos de alta frecuencia, en este caso, no sé, una onda corta, un microondas, una radiofrecuencia,
La diatermia no es de que la diatermia neta va a llegar hasta el implante y lo va a calentar y lo va a quemar. No, no pasa eso. Sí va a calentar la parte del tejido, pero sí puede causar algún tipo de molestias. Ahora, una de las técnicas que mejor desarrollo tienen para trabajar, por ejemplo, implantes, materiales docentes, esclavos, todo es la radiofrecuencia. Entonces, por ejemplo, los últimos equipos manejan la transferencia eléctrica capacitiva y resistiva, ¿no? Que es conocido comercialmente con el nombre de Tecarterapia. Y esta te permite trabajar modulaciones de ciclo de trabajo. Entonces, en sí, si yo tengo un ciclo al 100%, tengo un 100% de efecto térmico. Pero lo que yo puedo hacer es bajar ese efecto térmico en menor cantidad de ciclo de trabajo. Entonces, por decirte, yo puedo trabajar un 40%. Entonces, es un ciclo más modulado, más pausado. Entonces, si se puede trabajar, no es contradictorio. Entonces, en la radio me puede ayudar, por ejemplo, a estimular muy bien la fibra de colágeno. Luego, combinado con una terapia manual, puedo reorganizar. Incluso se lo utiliza en el tema de inflamaciones, sin ningún problema. Claro. Entonces, puedes hacer un efecto drenante vascular. Y entonces en la zona se podría. Correcto. Hablando de estos recursos de alta frecuencia, lo que acabas de mencionar es determinante saber manejar y programar la frecuencia que va a tener el aparato. Sí. Si hablamos en una causalidad donde yo conozco un 100%, dependiendo de la calidad de la máquina y la frecuencia máxima que pueda tener, yo programo en una modalidad continua, evidentemente va a provocar un efecto térmico, pero este efecto térmico a nivel de la piel puede tener algún tipo de repercusión directa en el aspecto de la placa metálica. No, En lo absoluto. Realmente es un riesgo de quemadura en la piel y en el piel. No es un aspecto de que la placa se recalienta y quema todo alrededor. se ha demostrado que no. Se ha demostrado que no. Que ahora, y lo que tocas es importante porque si hablamos de alta frecuencia, es decir, el manejo de la radio, uno tiene que saber modular la frecuencia y la emisión. Ahora, la frecuencia que te da, y la frecuencia en estos sistemas te puede permitir el tema de profundidad. Claro. Entonces, aparte, si yo manejo frecuencias bajas, sí, en este sentido es más profunda la emisión. Pero si manejo frecuencias más altas, la emisión se vuelve más superficial. Ahora, el tipo de técnica que manejes, si es una capacitiva y resistiva, también te va a dar el nivel de activación del tejido. Por ejemplo, si yo manejo un sistema de emisión capacitiva, esta va más a un trabajo de tejidos muy ricos en agua, ¿no? Entonces ahí puedo trabajar la parte muscular, todo eso. Pero si trabajo una resistiva, me va más a la parte de ligamentos, tendones, intraarticular, correcto, va muy bien. Y ahí es donde uno tiene que pensar, o sea, ¿qué tipo de técnica es la mejor? ¿De qué tipo de aplicación es la mejor? Ahora, cómo cierro el circuito también es importante, ¿no? En técnicas se puede usar técnicas coplanares, por decir, entonces va acá, entonces la emisión se vuelve un poquito más superficial. También el distanciamiento es importante, pero si tengo distanciamientos más grandes, es más profundo. Pero si tengo un distanciamiento más pequeño, es más superficial. Ahora, si yo voy a emplear una técnica contraplanar, que tengo otro acá y otro acá, esa sí es profunda. Entonces, si yo tengo un implante acá, no voy a hacer esta técnica para nada. Entonces, prefiero hacer una acá planar y algo mucho más comentarizar a liberar. Entonces, yo controlo frío y temperatura. Perfecto, y en realidad es que este tipo de situaciones o adaptaciones que se tienen que realizar nos evitan estos riesgos. Entonces, ¿dónde caemos entonces en la actualidad en decir nada de esto en placa metálica? Caemos en un aspecto de empirismo y de ignorancia porque no tenemos el conocimiento adecuado de poder hacer estas adecuaciones para ese caso en específico. Entonces, no tiene que ver tanto con una prohibición, tiene que ver más con un tema de formación y capacitación de saber que sí existe y que existen modelos y formas en las cuales uno puede llegar a modificar ese tipo de situaciones que evidentemente nos atrasan mucho en la rehabilitación. Sí. ¿No? Entonces, como vos mencionás, hay una diferenciación en que en este tipo de elementos se puede utilizar uno u otro recurso para estimular más un tejido o el otro. Pero básicamente caemos en lo mismo, es decir, necesitamos capacitación para poder diversificar los tratamientos, en poder individualizar los planes de tratamiento.
¿no? Y bueno, otro tema muy importante que en lo personal que a mí me llama la atención, existen terapias de moda en el sentido de que se puso de moda las ventosas, porque un nadador famoso se puso y de ahí empezaron todos a ponerse, o existen las terapias invasivas que se puso de moda mucho la punción seca, y de ahí lo sumaron al electro y sale lo que corresponde a dos aspectos, la neuromodulación, como concepto como tal, la neuromodulación. Eh, y existe este otro lineamiento en el que si se hace una aplicación de aguja y lo conectan a una corriente X, y específicamente hago referencia al lápiz, a un electroestimulador puntual del lápiz, y bueno, dan choques o se ha vuelto de moda que el paciente tiene que ver que el músculo se contrae, pero en unas condiciones abismales. Mientras más se contraiga, más deforme va a ser, ¿no? Es, corpor- es que hay un concepto general que se ha creado en España, en este caso José Manuel Sánchez ha desarrollado un contexto de una neuromodulación a partir del uso de una corriente específica con parámetros determinados que se conectan a los cocodrilos y a una aguja, que es una forma de electroestimulación directa, que va directamente al nervio, hablando como neuromodulación propiamente dicha. Está el lado más comercial, donde vos colocas la aguja donde vos creas conveniente y le das los choques con el lápiz del electroestimulador. ¿Qué diferencia existe? ¿Es lo mismo? Uno es comercial, uno es trucho, uno es evidente, científico. No, ahí entramos en el tema de que está de moda, hago lo mismo y me va a resultar bien, pero no es así. Es que para esto tienes que tener una formación bien adecuada. Por ejemplo, Sánchez desarrolla lo que es la parte de la técnica EPI. No, EPI, y aparte de ello, ya desarrolla más técnicas como la parte de la neuromodulación, como lo nombres. Pero todo eso tiene un fundamento clínico e investigativo. Entonces, esas técnicas son bien desarrolladas, o sea, tienen un fundamento. Y no es aplicar por aplicarlas. Entonces, lo adecuado sería que uno tenga la formación de esto, o sea, tiene que hacer la formación. Primero, si yo voy a aplicar, o sea, se ve muy bonito que haga una punción, le echo un cocodrilo y se ve un estímulo. Pero realmente, o sea, ahí, ojo, estás manejando técnica invasiva y aparte que estás manejando la corriente eléctrica. Una de dos, o tienes un resultado terapéutico o realmente vas a ir a otra cosa. Entonces, primero, si vas a manejar, tienes que tener formación en punción seca, tienes que saberla manejar y tienes que saber dónde aplicar y eso lo aprendes mediante la evaluación en la formación. Entonces, si quiero desactivar un punto de ti, un punto taser, entonces tengo que saber localizar de la profundidad. Hay instrumentos, por ejemplo, el algómetro, donde yo puedo ver, detectar ahí. Pongo la punción. Tengo que ver si voy a hacer una técnica profunda, una técnica superficial. Tengo que ver el tamaño de la aguja, el calibre de la aguja, para ver si va a ser efectiva o no. Y de ahí yo tengo que pensar si la corriente es adecuada o no. Entonces, por ejemplo, de la EPIC manejas una corriente galvánica fuerte. Hay otras técnicas que igual son buenas, como aquí en Latinoamérica la MEP. Igual te sirven, son excelentes. Entonces, si vas a trabajar técnicas invasivas, a veces es necesario hacer la parte de la evaluación con un ecógrafo, la ecografía guiada, ¿no? Ver dónde está el punto y trabajar ahí. Aparte que la dosis de la corriente es importante. Entonces, la dosificación de frecuencias y amplitudes va a ser importante para la parte fisiológica. Ahora, ¿qué pasa con estos punteros? Que se ve vistoso, te lo venden ahí, empieza a saltar la aguja. No hay evidencia. Yo no he visto evidencia de investigación publicada, te estoy hablando, para que no entremos en el conflicto con los demás, pero no hay evidencia donde me diga el lápiz, puntero, y ha sido trabajada en tal cantidad de muestras de pacientes que tenés donde hay eso. No hay eso, o sea, vas a lo subjetivo. O sea, ves, está de moda, vas, pero, o sea, no estás haciendo nada. Ahora, hay técnicas, sí, de estos punteros,
Y mira, hace una semana atrás un colega me mostró su puntero, es americano, es una formación con una escuela chilena bastante interesante, donde sí tenías modulación de frecuencias. Ah, ya. Exacto, y ahí el profesor le dio la base neurofisiológica de manejo de dolor y a cuánto de dosis puede dar, y esto lo hizo mediante estudios. Ahí sí es validado esto, pero así no. No, ahí mismo, esto te lo digo porque yo participé de una formación evidentemente en tema de microelectrólisis y neuromodulación, pero, a ver, existen lineamientos. Primero, que el lápiz sí, evidentemente uno menciona y nos facilitaba el lápiz. No tenía una modificación en cuanto a frecuencia e en cuanto a ancho del pulso. No nos da una seguridad de qué tipo de forma de onda tiene para decir qué corriente es. Exacto. Podemos caer en que sí electroestimula y al electroestimular le va a ser bien. Mentira. Ahora, ese mismo parámetro de la forma de onda determina el efecto. Hablamos de una corriente bifásica simétrica, bien, puede tener un efecto directo por estimulación directa en el nervio, pero para poder llegar al nervio, clínicamente, más allá del aspecto en que uno clínicamente nos enseñan que este es un punto gatillo, meter la aguja y meter el otro, no se está haciendo una neuromodulación en el denominativo y contexto de la palabra, porque a la hora de neuromodulación tiene que existir un contacto directo con el nervio. Y eso únicamente se lo lleva adelante a través de un ecógrafo. No se puede hacer clínicamente. Ahora, más allá de la técnica de aplicación, tiene que ver con el contexto de la forma de onda. Ahora, si hablamos de neuromodulación, existen ahora del EPI han diferenciado una modalidad donde se utiliza microamperaje, pero aún mismo ese microamperaje estimula, pero no son más de 3 a 5 toques de milisegundos. Y que si uno se anima a colocar, imagínate, un miliamperaje o amperaje de galvánica y que vos le coloques en una neuromodulación, lo matás. Exacto. Entonces, acá caemos en la duda de decir, son terapias de moda, evidentemente, ¿sí? Pero es que esa es la diferenciación en la que uno estudia. Y no me refiero a nosotros o a la gente, no me refiero a que nosotros somos siendo profesionales, accedemos a este tipo de terapias de moda porque el paciente lo exige, porque al final nosotros nos ponemos en la posición que el paciente dice, yo vi que esto le pusieron a fulanito de tal y le hizo bien. Exacto. Entonces, ¿qué hago? ¿Te voy a hacer caso? O sea, como que estudié para, de alguna manera, llenar la necesidad que vos tenés según tu conocimiento, tu experiencia, en lo que has visto. Entonces, caemos en un modismo de Esa terapias. es. Pero ahí diferenciamos. Ahora, lo que vos mencionaste es algo interesante, de que si estos aplicadores tuvieron una modificación de frecuencia y de ancho de pulso, nos permiten neuromodular como a una corriente bifásica simétrica y convertirla en un electroestimulador analgésico, evidentemente, pero tendríamos que saber manejar esos parámetros, pero la máquina al final tendría que darnos la opción Exacto. de poder modificar. Pero después sigue siendo una terapia de moda. Y te digo, acá en el contexto por lo menos de Santa Cruz está muy común. Muy común. Sí, ese punto que nombras, por ejemplo, de la modulación de frecuencias, amplitud, es fundamental saberla programar, porque hay mucha evidencia que te muestra que la parte de los milisegundos, los microsegundos, tienen diferentes efectos. Sin ir muy lejos, por ejemplo, Michelle Cameron, que es una autora británica, en su libro de agentes físicos, te hace un sinóptico bien bonito, donde te muestra el manejo de las duraciones de fase y las amplitudes de trabajo, y te manejan varias curvas. Y te dice, por ejemplo, si tú interpretas bien esa parte, te dice que duraciones de fase más cortas, puedes trabajar mucho sobre la estimulación de las fibras beta. Y si vas subiendo un poquito más la escala, por decirte, ya unos 200, ya empieza a trabajar la parte de las fibras delta. Un poquito más inclinada a los 400, a la parte de los milisegundos. A partir de unos 1 hasta 10 milisegundos ya vas a la C. Y si vas a una escala más alta, ya va para la parte de denervación. Ahora imagínate, tomando en cuenta lo que dices, no solamente hablamos de dolor, estamos hablando ahora bajo que esta evidencia los mecanismos y los parámetros adecuados para los tipos de dolor. Si estamos hablando de una electroestimulación de una fibra tipo A,
tipo B, tipo delta, tipo C. Entonces, un TENS al final o una corriente cualquiera, si es que nosotros no conocemos el alcance neurofisiológico de qué tipo de fibra estaríamos estimulando, caemos en un simple dolor y no sabemos que según la evolución de la patología aún sigue siendo agudo, aún sigue siendo crónico, está en la etapa subaguda, a qué tipo de fibra de coordinación de electroestimular. Entonces no es solamente como que ponerle TENS y ya está. Exacto. Y ahí es el error porque eso pasa con los programas establecidos. Entonces, ¿qué hace un monitor en un externo o un interno? No pone TENS endorfínico y esto le va a sentar bien. O sea, sabes qué frecuencia, sabes qué duración de fase le estás mandando a poner a ese paciente. Es como el fármaco, ¿no ven? Tú le vas a recetar, le vas a prescribir un fármaco y le vas a decir cuánto de dosis, cada cuánto tiempo tiene que consumir este paciente, si va a consumir una pastilla entera, cuarta, media. A eso va. Aparte, la fisiología es muy distinto. Mira, en el tema de TENS, hablando de formas de onda que pones, un TENS bifásico asimétrico versus un simétrico. El asimétrico, ok, pulso cuadrangular en fase positiva y exponencial en fase negativa. O sea, me dice la forma de onda, me dice, ok, vas a hacer un estímulo por duración de fases cortas, estímulo neto de fibra nerviosa. En una asimétrica, que es equidistativo en ambos, en fase positiva negativa, vas a hacer un estímulo netamente por sus pulsos cortos de fibra nerviosa y también fibra muscular. Y ahí es donde la simétrica, si no sabes modular duración de fases, y si tú le echas duraciones de fases altas a una frecuencia, por decirte, de 80 Hz, le estás haciendo una técnica de NMAs, le estás haciendo una estimulación muscular. Entonces, ¿qué me dice el tema de la dosificación? O sea, si yo quiero manejar analgesia, ok, voy a ir por debajo más bien de los 200 microsegundos. Ok, le echo unos 80 ahí, con los 80 Hz. Si estoy trabajando analgesia y estoy haciendo una liberación de estimulación de opipéptidos tipo delta. Y si tú manejas las frecuencias al revés, vas a las bajas, ok, yo pienso, este tiene un dolor crónico, ok, voy a hacer el bloqueo de la C, voy a ir directo a nivel medular, le hago una liberación de los opipéptidos tipo MU. Y pienso, o sea, tengo una analgesia de alta perduración, me va a durar en este tipo aproximadamente unas 72 horas de analgesia. Listo. Hay un profe que, y mira, lo admiro mucho, que es en Latinoamérica, es de Brasil, es el profe Leriano, que tuve la gran oportunidad de ser su estudiante en mi diplomado en Chile con otros profesores muy buenos, donde saca un paper donde te dice, ok, ¿qué pasa si ese paciente está con medicamentos analgésicos y le pones el TENS al mismo tiempo? ¿Funciona el tratamiento? ¿Lo potencia? En su paper te demuestra de que no, el TENS inhibe. Entonces ahí el TENS te hace lo mismo que el fármaco, pero en este caso el paciente no tiene que estar con medicamento. El TENS te puede liberar muchos opipéptidos endógenos para calmar el dolor, pero hay que saberlo manejar. Para concluir, una pregunta. Eh, ¿Hacia dónde consideras vos que ahora, la electroterapia puede evolucionar? ¿Qué has visto dentro de lo que te has formado o dentro de lo que vienes haciendo? ¿Qué forma nueva existe de electroterapia y qué puede ser el boom a nivel mundial, por lo menos en los próximos 5 o 10 años? Bueno, mira, la electroterapia va evolucionando año por año. Uno, que van saliendo nuevas tecnologías, nuevas técnicas. La idea de la electro actual, desde mi punto de vista, está en el manejo de técnicas. O sea, la corriente va a seguir, no va a cambiar, no va a cambiar. Mira, ¿cuántos años ya tiene una corriente interferencial de su creación? ¿Cuántos años tiene una galvánica desde su creación? O sea, es un montón de años. La galvánica, la temerosa, que nadie usa, pero la galvánica es la mejor corriente que puede haber dentro del electro, porque gracias a la galvánica se han desarrollado varias corrientes y gracias a la galvánica ahora se han desarrollado muchas técnicas. Entre estas la EPI, la NEM, tienes la estimulación eléctrica transcraneal directa también, que es paralela a la magnética. No, tienes técnicas clásicas como el tema de la iontoforesis, la hidrólisis, baños galvánicos, esta de
la galvánica percutánea para dermato, es una antigua, ¿no? Donde sacabas los vellos, matabas al bulbo. Pero bueno, hay técnicas más desarrolladas como el IPL ahora. Pero, o sea, hay más. O sea, la idea de la electro moderna es tener la base de queja corriente, pero el fundamento es el manejo de dosificación y cómo emplear indexes. Ahí va la evolución nueva. O sea, hay que manejar técnicas y todo tiene que ser con una electroterapia funcional. Correcto. O sea, el electro no te va a solucionar, solo es una herramienta que te va a ayudar a potenciar terapéutica. Perfecto, entonces hablamos de que evidentemente el futuro de esto, no solamente en el país, sino en el aspecto de evolución misma a nivel mundial, depende mucho de la capacidad de poder buscar simbiosis entre las técnicas que ya están. O sea, ya están determinadas las diferenciaciones en cuanto a las corrientes mismas por sus formas de onda, pero ahora está en poder combinar, potenciar los resultados de uno con el otro y sacar un producto nuevo. Exacto. Acá hay algo muy interesante, en España justamente, de la escuela de Sánchez, estaba el proceso todavía de validación, que están haciendo electroestimulación directa a través de aguja con cocodrilos para temas regenerativos a través de una microcorriente. Entonces, uno de lo que postearon decía, colocaron como 6 agujas a nivel del menisco. O sea, partimos de que el menisco es una estructura que evidentemente no profunda y no tiene un elemento vascular que nos pueda dar a nosotros una proyección de que pueda tener un buen pronóstico dentro de la regeneración, partiendo de la diferenciación de la estructura misma, ¿no? Pero colocaron agujas directas a nivel del menisco, como 6 agujas, y cada aguja estaba conectada a un cocodrilo, y el cocodrilo estaba conectado a una corriente, y la corriente que estaban utilizando una microcorriente. Técnicamente hablando, tiene todo un proceso fisiológico y neurofisiológico y desde el punto de vista de la electroterapia quizás adecuados. Lo único que está cambiando es la modalidad de aplicación. Y si hablamos de una microcorriente es característico de una regeneración, un efecto de regeneración directa. Entonces, pensar en un futuro de decir que a través de una electroestimulación directa, con buena técnica de aplicación en la estructura, pensar cómo podemos llegar a regenerar estructuras que fisiológicamente hasta ahora no está comprobado en su regeneración y que corresponde más a un aspecto quirúrgico. Sí. Hay ese de la microcorriente, por ejemplo, es una corriente subsensorial, pero es de bioestimulación celular neta, ¿no? Por los pulsos desfasados que tienen una fase positiva, luego cambian a negativa y tienen la posibilidad de trabajar el tema de polaridades. Hay, por ejemplo, el concepto que me gusta mucho de microcorrientes lo tiene Albornoz Cabello. En su libro de electroterapia práctica en investigación te hablan bien desarrollada la microcorriente. Hay estudios súper interesantes. Mira, yo encontré un estudio del año 1998 Ya. donde era para uso veterinario, donde aplicaban, por ejemplo, el tema de las microcorrientes, los veterinarios en forma invasiva para la regeneración ósea. Y tiene estudios muy interesantes y sí están respaldados. Mira, en el 98. Sí, súper respaldados. Mira, una travesura que hice. Para que lo hace. Pero eso sí fue no una travesura. Fue con consentimiento de una paciente amiga que se fracturó la parte de los huesos de la mano. Sí, le pusieron la parte de tutores externos. Conectaron los jackers, que hay microcorriente, a una dosificación bien establecida. Ok, en eso también pedimos el consentimiento del médico, ¿no? Increíble, o sea, muy buena estimulación de los fibroblastos combinada con la parte de la magneto, aparte obviamente, ¿no? Las redes de la vía 2 y nos corroboró que el tiempo de formación de carne óseo podíamos acelerar y ahorrar por lo menos unos días o casi una semana de formación fisiológica natural, Pero eso se come con corriente. con microcorriente. O sea, es interesante. Claro, y ahí mismo ya caemos en lo que decíamos hace un momento de que, claro, el éxito o la vanguardia de la electroterapia está básicamente en esto, en combinar y potenciar, en probar en lo que ya está. Y con esto concluyo, dentro de la electroestimulación actualmente igual, con esta técnica de EPI en realidad, se hacen aplicaciones radiculares
de electroestimulación directa. A través de la ecografía se ubica el tema del nervio raquídeo, obviamente, por fuera del agujero intervertebral de convulsión, se ubica e ingresa la aguja, que tome contacto. Entonces, acá hablan de un concepto de neuromodulación, evidentemente, pero en patología crónica, cuando existe un tema de sensibilización periférica por un lado del aspecto nervioso y la sensibilización central. Pero están próximo al ganglio, ¿no? No están en el ganglio, obviamente, están periféricos, bueno. Entonces, toma contacto con la aguja y lo que hace es mandar estimulaciones de microamperajes. Esa estimulación de microamperaje permite hacer como un reset o romper el esquema de la sensibilización periférica por una patología crónica. Estamos hablando de ciáticas, de hernias de disco, por ejemplo, donde se busca inhibir el dolor, o ese es el objetivo, inhibir el dolor, pero con electroestimulación directa. Y ahí uno puede decir y se proyecta. O sea, yo cuando vi eso, claro, lo dice, o sea, qué tan grande evidentemente está evolucionando en este caso la electroterapia, porque ¿quién pensaría que nosotros, dentro de las competencias como kinesiólogos que tenemos, poder llegar a hacer aplicaciones en columna? Obviamente no son internas, pero son periféricas que influyen básicamente en patologías crónicas, y partiendo de un análisis de la evolución de la patología nerviosa crónica y hablando de estos conceptos de sensibilizaciones periféricas y centrales, existe mucha razón, pero el tema es atrevernos a hacer eso, ¿no? Hasta uno mismo, estás en formación de ello, pero no te sentís preparado. O sea, yo, no sé, pues vemos ecografía, pero ya estás hablando de columna y de nervio. O sea, evidentemente tienes que tener un grado de capacitación obviamente mayor para hacer esto. No es que nos vamos a entrenar a hacerlo todo. Claro, bueno, es mucho por hablar, hay muchos puntos, mitos, errores en la que hemos crecido todos. La electro, pues, aquí en Bolivia, por el antecedente de nuestros docentes y el mismo entorno que conocemos, Son contados los profesionales que evidentemente se dedican a esto, pero desde una formación, capacitación también. Entonces, nada, en el día a día que nos sirva para poder formar generaciones que de alguna manera les motiven a poder aplicar una electroterapia de una forma diferente y también sean referenciales de cara a un futuro. Entonces es bastante estimulante también este tipo de conversatorios que tenemos, y por ello mismo quiero agradecerte el tiempo, la disposición y también, claro, la predisposición para poder abrir en este sentido todo este tema de discusiones. Seguramente no va a ser una primera vez, y a las siguientes veces también lo vamos a programar con tiempo para combinar con otro tipo de áreas que puedan complementarse, ya que el electro es tan base y fundamental de la fisioterapia en su conjunto que todas las demás áreas de especialidad se fundamentan en esto. Entonces, es muy importante tener una buena formación, un conocimiento con bastante criterio. Y bueno, esperemos que a toda la gente que está viendo este video de alguna manera a los fisios, les motive evidentemente a poder buscar, actualizarnos y bueno, mejorar la profesión desde este punto, que es la única manera en la cual nosotros podemos darle un poco más de nivel a lo que realizamos día a día. Así que Dani, por último, las palabras de despedida, obviamente con la intención de dar una continuidad más adelante a esto. bien, te agradezco, Marcelo, por el espacio, por la invitación. Ha sido muy productivo, como dices, o sea, es un área súper grande. Hay mucho por hablar. Y bueno, la actualización es lo más importante. Los invito a que traten de actualizarse bastante, ir viendo. Entonces, bueno, acá también, bueno, Marcelo igual les va a pasar el tema de contacto. Hay dudas, con todo esto puedo ayudar hasta donde también me permita ayudarlos, ¿no? Entonces, hay que formarse con esta área. Perfecto. Muchas gracias, Taras, o sea, por la aceptación. Y bueno, ya estaremos más adelante comunicándoles unas nuevas modalidades y temas, evidentemente, de interés, pero ya casos muy puntuales, por ejemplo, en el uso de alguna corriente, de algún medio físico, para poder dar a conocer un poquito los alcances de una manera un poco más técnica y científica, evidentemente. Así que, bueno, gracias por escucharnos y vernos, y será hasta una nueva programación.